Buenos días, doctora. Y hoy vamos a exponer un caso de que a primera vista podría parecer un traumatismo dental, como cualquiera de los que vemos frecuentemente en consulta. Sin embargo, conforme avanza la atención clínica, aparecen varios hallazgos que cambian completamente la perspectiva del profesional y nos obligan a ir más allá de un simple diagnóstico odontológico. Como futuros odontólogos debemos recordar que nuestra responsabilidad no termina en una lesión en los tejidos blandos. Cada paciente tiene una historia detrás de sus lesiones y es nuestro deber realizar una valoración integral, objetiva y basada en la evidencia. En esta presentación desarrollaremos un caso clínico simulado de un paciente pediátrico con sospecha de lesión no accidental. A través de este caso analizaremos cómo aplicar la lesionología, la traumatología dental violar, la valoración del daño bucodental, el registro clínico, los aspectos éticos y legales, el peritaje odontológico y el papel que actualmente desempeñan la teleodontología y la inteligencia artificial como herramientas de apoyo para el profesional. Nuestro propósito no es determinar si existió o no un caso de maltrato infantil. Lo que buscaremos es comprender cuál debe ser la actuación correcta del odontólogo cuando la información obtenida durante la consulta genera dudas razonables y requiere un análisis mucho más cuidadoso. Antes de iniciar, queremos aclarar que tanto los personajes como la historia, las imágenes y las situaciones presentadas corresponden a una simulación elaborada únicamente con fines académicos y de aprendizaje. Buenos días, doctora. Buenos días, bienvenidos. Estoy bastante preocupada. Ayer mi hijo se cayó mientras jugaba y desde entonces dice que le duele muchísimo, pero muchísimo, un diente. Además, esta mañana amaneció con el labio full inflamado. Comprendo. Primero que todo, antes de revisarlo, voy a hacerle algunos exámenes, algunas preguntas también, para observar analizar qué ocurrió y también con esta información vamos a poder realizar una evaluación mucho más completa. Ok, vamos a empezar con el análisis. Este es un documento súper importante que siempre nos va a ayudar para saber qué pasó y además recolectar algunos datos de los pacientes. Ya. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cuántos años tienes? 7. Perfecto. Ahora quisiera saber que me contaras cómo pasaron las cosas. Me golpeé. Ok. Sí, doctora, se cayó de la bicicleta. Él estaba jugando con unos vecinos en el parque y de pronto se cayó. Entiendo. ¿Recuerdas aproximadamente qué hora ocurrió? Fue alrededor de las 5 de la tarde. Después del golpe, Mateo perdió el conocimiento. No, nunca perdí el conocimiento. ¿Presentó algún otro signo como vómitos? No, ¿No se desmayó? no, tampoco. Tal vez alguna dificultad para respirar. No, solo el dolor del diente es lo que más me preocupa. Tal vez se le colocó algún medicamento o se administró algún medicamento. Sí, ayer le dimos un jarabe para el dolor. Tal vez tuvo algún sangrado en la nariz. No, Algún sangrado dentro de boca inmediatamente luego del golpe. sí le salió sangre, pero después de un rato ya le dejó de salir. Pasó súper rápido. Ok. Mateo pudo comer normalmente después del accidente. No mucho. Dice que le duele cuando muerde. Muy bien, gracias por la información. Bueno, Mateo, ahora quisiera preguntarte solamente a ti. ¿Recuerdas dónde ocurrió el golpe? No, mi amor, fue cuando estabas jugando. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Ok. Hasta este momento todavía no contamos con evidencia suficiente para establecer el origen de las lesiones. Sin embargo, durante la anamnesis aparece un elemento que merece nuestra atención. La información proporcionada por el acompañante no coincide completamente con la versión ofrecida por el paciente. En la práctica clínica, este tipo de discrepancias no deben interpretarse como una prueba de maltrato. Existen muchas razones por las cuales un niño puede responder de forma diferente, por miedo, nerviosismo, confusión, dificultad para recordar lo ocurrido o incluso influencia de un adulto que lo acompaña. Por esta razón, el odontólogo debe evitar sacar conclusiones apresuradas. Lo correcto es continuar la valoración clínica con absoluta objetividad, documentando y permitiendo que la información obtenida durante la exploración física confirme o descarte las hipótesis iniciales. Otro aspecto que también llama la atención es la actitud del paciente. Mateo responde con frases muy cortas, evita mirar directamente al profesional, permanece en silencio durante varios momentos en la entrevista. Aunque este comportamiento por sí solo no permite establecer ningún diagnóstico, sí constituye un dato clínico que debe tener registrado dentro de la historia odontológica, ya que forma parte de la valoración integral del paciente. Es importante recordar al odontólogo que el odontólogo no tiene función de investigar delitos ni señalar responsables. Esta responsabilidad consiste en observar, registrar, documentar y actuar siguiendo los protocolos institucionales y cuando los hallazgos clínicos despiertan sospechas razonables. Antes de continuar con el examen clínico del paciente, es importante comprender por qué la lesionología es una herramienta fundamental en la práctica odontológica. Con frecuencia pensamos que el trabajo del odontólogo se limita a restaurar dientes o aliviar el dolor del paciente. Sin embargo, también somos profesionales capacitados para identificar alteraciones en los tejidos de la cavidad oral y del complejo maxilofacial, que pueden tener implicaciones clínicas, legales e incluso sociales. La lesionología es una disciplina que estudia las lesiones desde el momento en que se producen hasta las consecuencias que generan en el organismo.
no solo analiza el daño visible, sino también el mecanismo que lo originó, el agente causal, los tejidos comprometidos y la forma en la que esa lesión evoluciona con el tiempo. En otras palabras, la lesionología busca responder preguntas como ¿qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Con qué se produjo la lesión? ¿Qué estructuras fueron afectadas? Y si la historia narrada es compatible con los hallazgos clínicos. Responder estas preguntas permite al odontólogo establecer un diagnóstico más preciso y a ver, y elaborar una historia clínica completa, objetiva y útil tanto para el tratamiento del paciente como para la eventual valoración médico-legal. En pacientes pediátricos esta disciplina adquiere todavía mayor importancia porque a diferentes investigaciones han demostrado que una gran proporción de las lesiones relacionadas con el maltrato infantil se localizan principalmente en cabeza, el cuello y la cavidad oral. Eso significa que en muchas ocasiones el odontólogo puede ser el primer profesional de la salud en observar signos de alarma durante una consulta de rutina. Sin embargo, debemos recalcar un aspecto muy importante. Observar las lesiones sospechosas no significa confirmar un caso de maltrato. Nuestro deber es reconocer los hallazgos, registrarlos cuidadosamente y seguir el protocolo correspondiente, siempre actuando con objetividad y respeto hacia el paciente y su familia. Ya, al examen clínico, después de finalizar la anamnesis, iniciamos una exploración clínica sistemática, comenzando por la evaluación de la evaluación extraoral y continuando posteriormente con la valoración intraoral. Durante la inspección de la región facial, observamos un aumento de volumen en el labio superior. La inflamación era evidente y se acompañaba de una coloración rojiza compatible con un proceso inflamatorio secundario al traumatismo. Además, identificamos una equimosis localizada en la mejilla derecha. Esta lesión corresponde a una extravasación de la sangre hacia los tejidos blandos como consecuencia de la ruptura de pequeños vasos sanguíneos provocadas por el golpe. La coloración y la localización de la equimosis eran compatibles con un traumatismo reciente. Posteriormente realizamos la exploración intraoral. Al separar cuidadosamente el labio observamos una laceración del frenillo labial superior y este hallazgo merece especial atención porque el frenillo posee una gran cantidad de vasos sanguíneos. Cuando se rompe suele producir un sangrado importante. Además, en determinados casos clínicos, una lesión del frenillo puede considerarse un signo de alarma, especialmente cuando la historia relatada no explica adecuadamente el mecanismo de producción de la lesión. Continuando con la exploración, identificamos sangrado gingival alrededor de los incisivos superiores, un proceso inflamatorio localizado en la zona. Posteriormente evaluamos la estabilidad de las piezas. Para ello realizamos una prueba de movilidad utilizando presión suave en sentido vestibulolingual. Durante esta maniobra observamos movilidad aumentada central superior izquierdo. El paciente manifestó dolor inmediatamente después de la palpación durante la percusión ligera. Estos hallazgos sugieren compromisos en tejidos de soporte del diente que hacen sospechar de un traumatismo dentoalveolar. También evaluamos cuidadosamente la presencia de fracturas coronarias, fracturas radiculares visibles, pérdida de estructura dentaria y alteraciones de la oclusión. En este caso, no encontramos evidencia clínica de fracturas coronarias extensas. Sin embargo, debido al edema presente y a la movilidad del órgano dentario, era indispensable aumentar la valoración mediante estudios radiográficos. Finalmente, además de los hallazgos físicos, registramos el comportamiento del paciente. Mateo permaneció la mayor parte de la consulta en silencio, respondía únicamente cuando se le realizaban preguntas directas, evitaba mantener contacto visual con el profesional y observaba constantemente a su acompañante antes de responder. Desde el punto de vista clínico, este comportamiento no permite establecer un diagnóstico de maltrato. Sin embargo, sí constituye un dato relevante que debe quedar en consideración en la historia clínica porque forma parte de la valoración integral del paciente. Hablando de la clasificación de la lesión, una vez concluida la exploración clínica, procedimos a clasificar las lesiones encontradas. La clasificación es un paso fundamental porque permite organizar los hallazgos y comprender mejor el tipo de daño que presenta el paciente. En primer lugar, considerando el agente causal, la lesión corresponde a un traumatismo de origen mecánico, es decir, es decir, fue producida por la acción de una fuerza física contundente, capaz de generar daño sobre los tejidos. Si analizamos la lesión según su mecanismo de producción, observamos que existe un impacto directo sobre la región facial, responsable tanto de las lesiones en tejidos blandos como de la movilidad dentaria. En cuanto a la intencionalidad, es importante señalar que el examen clínico por sí solo no permite determinar si fue accidental o intencional. No obstante, en este caso encontramos una discrepancia entre la historia relatada por la acompañante y la versión del niño. Por esta situación, se debe registrar esta inconsistencia sin emitir juicios personales, considerar el caso como una lesión de origen no esclarecido hasta contar con una evaluación completa. Respecto a los tejidos comprometidos, identificamos, identificamos eh, afectación de múltiples estructuras en los tejidos blandos. Observamos lesiones en el labio superior de la mucosa y el frenillo lateral, en cuanto a tejidos dentarios. El órgano afectado fue el incisivo central izquierdo. Además, la movilidad observada indicaba compromiso de los tejidos periodontales, particularmente del ligamento periodontal, encargado de mantener el diente unido al hueso alveolar. Esta clasificación resulta esencial porque orienta el diagnóstico, facilita el registro clínico y permite planificar adecuadamente el tratamiento.
Con respecto al trauma dental-alveolar, con todos los hallazgos obtenidos durante la exploración, el diagnóstico presuntivo corresponde a un traumatismo dental-alveolar del incisivo central izquierdo. Las principales posibilidades diagnósticas es una subluxación o una luxación lateral. La subluxación ocurre cuando el ligamento periodontal sufre una lesión, provocando movilidad del diente y dolor a la palpación, pero sin que exista un desplazamiento de la pieza dental. En cambio, la luxación lateral implica un desplazamiento hacia vestibular, palatino o lingual, ligeramente acompañado con daño del hueso alveolar y alteraciones de la oclusión. Diferenciar entre ambas lesiones únicamente mediante la inspección clínica y puede resultar difícil. Por esta razón, el siguiente paso que consiste en solicitar radiografías periapicales y diferentes angulaciones. Estas van a permitir la evaluación del estado de la raíz, identificar fracturas, valorar la integridad del hueso alveolar y determinar la posición exacta del diente dentro de su alveolo. Solo después de integrar la información obtenida, la anamnesis, el examen clínico y los estudios radiográficos, será posible establecer un diagnóstico definitivo y seleccionar el tratamiento más adecuado para preservar la función, la estética y el pronóstico del órgano dentario. En cuanto a la valoración del daño bucodental, hasta este momento hemos identificado las lesiones presentes y establecido un diagnóstico presuntivo. Sin embargo, todavía falta un paso más importante: valorar el daño bucodental. La valoración del daño no consiste únicamente en describir las lesiones que observamos durante la consulta, también implica analizar las consecuencias que estas lesiones pueden generar en el paciente a corto, mediano y largo plazo. En este caso, el traumatismo afecta a diferentes estructuras de la cavidad oral. Por una parte, existe compromiso de los tejidos blandos, evidenciando por la inflamación del labio superior, la equimosis, la laceración del frenillo y el sangrado gingival. Por otra parte, encontramos afectación del incisivo central superior izquierdo y sus tejidos de soporte, lo que puede alterar la función masticatoria, producir dolor durante la alimentación y comprometer la estabilidad de la pieza dental. Si este tipo de lesiones no recibe un tratamiento oportuno, podría aparecer complicaciones como necrosis, reabsorción radicular, pérdida de la inserción periodontal, alteraciones en la erupción de los dientes permanentes o incluso la pérdida del órgano dentario. Además del daño físico, debemos considerar el impacto psicológico en pacientes pediátricos. Una lesión en la región anterior puede afectar su autoestima, la interacción social, la alimentación y la calidad de vida, especialmente cuando se produce dolor o altera la apariencia física. Por esta razón, la valoración del daño debe realizarse de forma integral, considerando todos los aspectos biológicos, funcionales, estéticos y emocionales del paciente. En cuanto al registro clínico odontológico, una vez realizada la valoración, el siguiente paso es elaborar un registro clínico completo y preciso. La historia clínica constituye uno de los documentos más importantes dentro del ejercicio profesional, ya que refleja todo el proceso de la atención y puede adquirir un valor legal cuando éste lo requiera. Por esta razón, toda la información debe redactarse de forma objetiva, clara y crónica. En este caso, registraríamos los datos de identificación del paciente, el motivo de consulta, los antecedentes médicos relevantes, la información obtenida en la anamnesis, el examen clínico intra y extraoral, el comportamiento observado en la consulta y los hallazgos encontrados en cada una de las estructuras examinadas. También sería indispensable describir las características de cada lesión, especificando su localización anatómica, tamaño, color, forma, profundidad, presencia de sangrado, dolor o cualquier otro dato clínico relevante. Igualmente, registraremos los resultados de las pruebas de movilidad, percusión y sensibilidad, así como los estudios radiográficos solicitados y el diagnóstico presusivo. Otro aspecto fundamental es el registro fotográfico. Siempre que exista autorización y siguiendo las normas de confidencialidad, las fotografías constituyen un complemento muy valioso para documentar la evolución de las lesiones y respaldar la información obtenida en consulta en la historia clínica. Es importante recordar que las fotografías nunca reemplazan la descripción escrita. Ambas herramientas deben usarse de manera complementaria. Aspectos éticos y legales. Cuando el profesional sospecha de una lesión, podría no corresponder con la historia relatada. Debe actuar respetando los principios éticos de la profesión. El primero de ellos es la beneficencia, que implica actuar buscando siempre el mayor beneficio para el paciente. También debemos aplicar el principio de no maleficencia, evitando cualquier acción que pueda ocasionar un daño adicional. El principio de justicia nos recuerda que todos los pacientes deben recibir la misma calidad de atención, independientemente de su condición social, económica o familiar. Finalmente, el respeto por la dignidad del paciente exige mantener la confidencialidad de la información y tratar a todas las personas con empatía y respeto. Desde el punto de vista legal, el odontólogo no tiene responsabilidad de determinar quién causó una lesión y emitir acusaciones. Su obligación consiste en identificar hallazgos clínicos objetivos, documentarlos adecuadamente y cuando exista signos de alarma, informar el caso siguiendo los protocolos establecidos por la institución y la legislación vigente. De esa manera, el profesional contribuye a la protección del paciente sin exceder las competencias propias de su profesión. En cuanto al peritaje odontológico, en situaciones donde la autoridad judicial o fiscal lo solicite, puede ser necesaria la participación de un odontólogo forense. El peritaje odontológico consiste en una evaluación técnica realizada por un profesional capacitado para analizar las lesiones desde un punto de vista científico e emitir un informe pericial. Durante este proceso se revisa la historia clínica, las radiografías, las fotografías, los modelos diagnósticos y toda la documentación posible. El objetivo no es reemplazar al juez ni determinar responsabilidades penales, sino aportar evidencia científica que facilite la interpretación de los hechos. Por ello, la calidad del registro realizado durante la consulta inicial resulta fundamental para el trabajo posterior del perito. En cuanto a la teleodontología, actualmente la tecnología también puede convertirse en una herramienta de apoyo durante la atención odontológica. La teleodontología permite compartir información clínica con otros profesionales mediante plataformas seguras para obtener una segunda opinión, especialmente cuando el caso requiere la participación de especialistas. Por ejemplo, en las fotografías clínicas, las radiografías pueden enviarse a un odontopediatra, un cirujano maxilofacial o un odontólogo forense para recibir orientación odontológica.
Es importante aclarar que la teleodontología complementa la atención presencial, pero nunca se reemplaza la exploración directa que se tiene con el paciente. Ya, bueno, en conclusión, en este caso nos demuestra que una consulta odontológica puede ir mucho más allá del tratamiento de un diente lesionado. Cada paciente representa una historia diferente y muchas son los pequeños detalles los que orientan al profesional hacia un análisis más profundo. Ante una posible lesión no accidental, muestra deber no es omitir juicios ni señalar culpables, muestra verdaderamente responsabilidad en la que consiste que debemos adoptar con ética, objetividad y fundamento científico registrado cuidadosamente con hallazgo y seguimiento de los protocolos establecidos para proteger siempre el bienestar del paciente. Finalmente, este caso nos recuerda que detrás de cada lesión existe una persona que merece ser atendida con respeto, empatía y profesionalismo. El mejor odontólogo no es únicamente quien restaura un diente, sino quien es capaz de reconocer cuando un paciente necesita algo más que un tratamiento dental. Muchas gracias por su atención.